Yo hablo 9 idiomas. La voz de la niña de 12 años fue apenas un susurro, pero cortó el silencio opresivo de la oficina como un relámpago en una noche sin estrellas. Sebastián Montenegro, el hombre más poderoso de México, soltó una carcajada tan estridente y cruel que pareció hacer vibrar los cristales del piso 51 de la Torre Reforma. Se reía con la arrogancia de un dios observando a un mortal insignificante, pero lo que no sabía era que en ese preciso instante su mundo, construido sobre cimientos de soberbia y desprecio, estaba a punto de ser demolido por la increíble verdad que esa pequeña estaba a punto de desatar. Una verdad que congelaría esa risa en su rostro para siempre. La mañana había comenzado como cualquier otra para Sebastián Montenegro. A sus 52 años había amasado una fortuna tan vasta que las cifras perdían su significado. Un imperio tecnológico forjado con una crueldad legendaria en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Su oficina era un monumento obsceno a su propio ego. Paredes de obsidiana pulida, traída de las minas de Teotihuacán. Un escritorio que era una sola pieza de mármol negro de más de 3 toneladas y un ventanal panorámico que le ofrecía una vista de 360 grados sobre el Valle de México. Desde allí, los millones de habitantes de la metrópoli no eran más que un enjambre de hormigas anónimas, un recordatorio constante de que él, Sebastián Montenegro, estaba literalmente por encima de todos. No era el dinero lo que más disfrutaba, sino el poder sádico que éste le confería para aplastar a quienes consideraba inferiores. Le producía un placer casi físico ver el miedo en los ojos de sus empleados, la sumisión en los gestos de sus rivales. Aquella mañana, su sadismo había encontrado un nuevo objetivo, uno particularmente fácil y por lo tanto delicioso. Su secretaria, con una voz temblorosa que delataba años de intimidación, le había anunciado por el intercomunicador de platino la llegada de Beatriz Castillo y su hija, quienes venían a realizar la limpieza semanal de su santuario personal. Una sonrisa torcida, venenosa, se dibujó lentamente en su rostro bronceado mientras respondía: «Que pasen, hoy voy a tener un poco de diversión». El plan era simple, pero de una crueldad meticulosamente diseñada. Hacía unas semanas, al vaciar la antigua biblioteca de su abuelo, un hombre al que recordaba con una mezcla de admiración y resentimiento, encontró un legajo de documentos antiguos. Estaban escritos en una amalgama de lenguas que los más reputados lingüistas y traductores de la UNAM habían declarado indescifrables. Era un texto que mezclaba caracteres cuneiformes, glifos mayas, sánscrito y fragmentos de lenguas muertas de Mesoamérica. Para Sebastián era solo basura vieja, pero rápidamente vio en ello la herramienta perfecta para su entretenimiento personal. Una prueba irrefutable de la superioridad intelectual de la élite a la que pertenecía. La puerta de cristal ahumado se deslizó sin hacer ruido. Beatriz Castillo, una mujer de 45 años, cuyo rostro estaba marcado por el cansancio de una vida de trabajo duro, entró empujando su carrito de limpieza. Su uniforme azul marino estaba impecable, un pequeño acto de dignidad en un mundo que se esforzaba por arrebatársela. Detrás de ella, con pasos vacilantes, pero con la espalda recta, caminaba su hija Valeria. Llevaba una mochila escolar desgastada pero limpia, de la que sobresalían un par de libros de la Biblioteca Vasconcelos, su segundo hogar. Valeria era la antítesis de todo lo que la oficina de Sebastián Montenegro representaba. Valeria Castillo tenía 12 años, pero sus ojos, grandes y de un profundo color café, poseían una inteligencia y una curiosidad que parecían fuera de lugar en alguien tan joven. Su uniforme de secundaria pública, aunque remendado en el codo, estaba perfectamente planchado. Sus zapatos negros, lustrados con esmero, revelaban el cuidado de quien valora lo poco que tiene. Contrastaba violentamente con la
mirada sumisa y temerosa que su madre había perfeccionado tras años de ser tratada como una sombra invisible en los pasillos del poder. Beatriz había aprendido a hacerse pequeña, a no hacer ruido, a no existir más de lo estrictamente necesario para cobrar su sueldo. «Disculpe, señor Montenegro», murmuró Beatriz con la cabeza gacha, tal como él esperaba. «No sabía que tenía una reunión. Mi hija tuvo que venir conmigo hoy. Su escuela tuvo una fumigación de emergencia y no tenía con quién dejarla. Volvemos más tarde si lo prefiere. De verdad, no es ninguna molestia para nosotras». Beatriz ya estaba girando su carrito, ansiosa por escapar de la opresiva presencia de aquel hombre, cuyo desprecio se sentía como una presión física en el aire, haciendo difícil incluso respirar con normalidad en su presencia. «No, no, quédense», la detuvo Sebastián, con esa carcajada que sonaba como el crujido de huesos. Se levantó de su trono de cuero italiano y caminó lentamente alrededor de ellas, como un depredador estudiando a su presa. Disfrutaba del pánico evidente en los ojos de Beatriz y de la silenciosa confusión en los de la pequeña Valeria. Se detuvo frente a la niña, mirándola de arriba abajo con un desdén tan absoluto que era casi un golpe físico. «Así que tú eres la descendencia. Veamos qué potencial tienes. Beatriz, dile a tu hija qué es lo que haces aquí todos los días en mi torre», ordenó Sebastián, su voz goteando sarcasmo. Beatriz tragó saliva. El nudo en su garganta casi la ahogaba. «Valeria ya lo sabe, señor», respondió en voz baja, sus manos aferradas al mango del carrito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como la cera. Yo limpio las oficinas. Mantengo todo en orden para que personas importantes como usted puedan trabajar sin distracciones». Cada palabra era una pequeña muerte, una humillación que sentía en lo más profundo de su ser. «Exacto. Limpia», aplaudió Sebastián con una lentitud teatral. «Y dime, Beatriz, ¿cuál es tu nivel de educación? ¿Hasta dónde llegaste en tus estudios? Ilústranos». Beatriz sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello hasta sus mejillas. Odiaba este juego, esta tortura psicológica a la que él la sometía de vez en cuando. «Terminé la preparatoria, señor, con mucho esfuerzo, pero la terminé». Su voz era un hilo, a punto de romperse bajo el peso de la humillación que estaba soportando frente a su hija. «La preparatoria, apenas la preparatoria», explotó Sebastián en una risa cruel que hizo eco en la vasta oficina. «Y aquí tienes a tu hijita que probablemente heredó los mismos genes mediocres, destinada a seguir tus pasos, a limpiar los desastres de gente que sí importa». Se agachó hasta quedar a la altura de Valeria, quien lo miraba fijamente sin parpadear. «El éxito, niña, está en la sangre, en el ADN. Y tú, lamentablemente, no sacaste el boleto ganador de la lotería genética». Valeria sintió una furia fría y afilada nacer en su pecho. Durante años había visto cómo otros niños de su edad tenían ropa nueva para cada estación, cómo sus padres los recogían en camionetas de lujo, mientras ella esperaba a su madre en la parada del autobús durante horas. Había aceptado que su vida era diferente, que su familia tenía menos, pero nunca, jamás, había presenciado a alguien humillar a su madre de una forma tan directa y despiadada. Ver el dolor en los ojos de la mujer que trabajaba 16 horas al día por ella y sus hermanos fue una chispa que encendió algo poderoso en su interior. De repente, a Sebastián se le ocurrió una idea que le pareció absolutamente brillante, la culminación perfecta para su espectáculo de crueldad. «Valeria, acércate. Quiero mostrarte algo que tu pequeña mente probablemente no pueda ni empezar a comprender». Valeria miró a su madre, quien asintió nerviosamente, un gesto que decía: «Solo síguele la corriente, por favor. No lo provoques». La niña se acercó al imponente escritorio de mármol, con pasos pequeños pero firmes, una determinación inquebrantable en su mirada.
A pesar de su juventud, había algo en los ojos de Valeria que Sebastián no había visto nunca en los de su madre. Era una chispa de desafío, una llama de inteligencia y orgullo que no había sido aplastada por la pobreza ni por las circunstancias. Era una mirada que no pedía permiso, que observaba y analizaba, y por un brevísimo instante, Sebastián sintió una extraña e incómoda punzada de incertidumbre, pero la desechó rápidamente, atribuyéndola a la insolencia propia de la ignorancia juvenil. «Mira este documento», dijo Sebastián, deslizando los papeles antiguos sobre el mármol como si fueran un trapo sucio. Los 5 traductores más inteligentes de la Ciudad de México, doctores de la UNAM, profesores con títulos de Oxford y Harvard, no pueden leer esto. Han estudiado durante décadas, son expertos mundiales en lenguas antiguas, y este simple papel los ha derrotado por completo. Lo dijo con un aire de triunfo, como si la derrota de aquellos académicos fuera una victoria personal para él. Valeria miró los papeles con una genuina curiosidad que desarmó a Sebastián por un segundo. Sus ojos se movieron rápidamente por los extraños caracteres, las palabras que parecían danzar entre diferentes sistemas de escritura, desde glifos mesoamericanos hasta lo que parecía ser una forma arcaica de sánscrito. No había miedo ni confusión en su rostro, solo una concentración intensa, como si estuviera frente a un rompecabezas fascinante que su mente ya estaba empezando a desentrañar. «¿Sabes qué significa esto, niña?», preguntó Sebastián con una sonrisa burlona que se extendía de oreja a oreja. Era una pregunta retórica, una broma cruel, diseñada para resaltar el abismo intelectual entre una niña pobre de una escuela pública y los académicos de élite que habían fracasado. Esperaba una negativa tímida, una mirada de confusión, la dulce satisfacción de verla admitir su propia inferioridad. Esa era la recompensa que buscaba, el clímax de su pequeño drama. Para su total y absoluta sorpresa, Valeria no apartó la mirada de inmediato. En lugar de eso, estudió el documento con una intensidad que era desconcertante en alguien tan joven. Sus dedos rozaron suavemente el papel antiguo, como si pudiera sentir la historia contenida en sus fibras. Pasó un minuto entero en un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Sebastián comenzaba a impacientarse. Su sonrisa burlona empezaba a flaquear. «No, señor, no sé qué significa», respondió finalmente Valeria en voz baja levantando la vista. «Por supuesto que no», rugió Sebastián de risa, golpeando el escritorio con ambas manos en un gesto de triunfo. «Claro que no. ¿Cómo podrías saberlo tú, la hija de una mujer de limpieza, si doctores con 30 años de experiencia no pueden?» Se giró hacia Beatriz, su voz volviéndose aún más venenosa, saboreando cada sílaba de su victoria. «¿Te das cuenta de la ironía, Beatriz?», continuó, su voz cargada de desprecio. «Tú limpias los baños de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija va a terminar haciendo exactamente lo mismo, porque la inteligencia, querida, se hereda, y tu linaje, por lo que veo, no está precisamente bendecido con ella. Es la cruda realidad del mundo, y cuanto antes lo aprenda, mejor para ella». Beatriz apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula, luchando por contener las lágrimas de humillación que amenazaban con derramarse. Durante 8 años, había soportado comentarios como estos. Había desarrollado una coraza emocional para protegerse de la crueldad de hombres como Sebastián. Pero ver a su hija siendo el blanco de ese veneno, ver cómo intentaban apagar su luz, era un dolor diferente, un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal que hubiera recibido en toda su vida. Valeria observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradual. La confusión inicial estaba siendo reemplazada por algo mucho más
poderoso, una indignación glacial. No era por ella misma, sino por su madre, por la mujer que trabajaba turnos dobles para que ella y sus hermanos tuvieran útiles escolares, la que nunca se quejaba, la que siempre encontraba una manera de poner un plato de frijoles en la mesa, la que le había enseñado que la dignidad no te la da el dinero, sino tus acciones. Pero ya basta de juegos, dijo Sebastián, regresando a su escritorio, claramente satisfecho con su espectáculo de crueldad. Beatriz, puedes empezar a limpiar mi baño, asegúrate de que brille. Y tú, Valeria, siéntate en esa silla de allá en silencio mientras los adultos importantes trabajan. Quizás puedas aprender algo sobre tu futuro. El desprecio en su voz era tan espeso que casi se podía tocar. Una capa de arrogancia que asfixiaba el aire de la habitación. Fue en ese momento que la voz clara y firme de Valeria cortó el aire como un bisturí de obsidiana. Disculpe, señor. No fue un murmullo, no fue una pregunta, fue una declaración. Sebastián se volteó, sorprendido por la audacia de la niña al atreverse a interrumpirlo. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. ¿Qué quieres, niña? ¿Acaso vienes a defender el honor de mami? Un poco tarde para eso, ¿no crees? Valeria caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol con una determinación que dejó a su madre y a Sebastián sin aliento. Cuando llegó frente a él, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos de un adulto que estaba tratando de intimidarla y no sintió ni una pizca de miedo, solo sintió la fuerza de la verdad de su lado. Era una sensación nueva y poderosa que la anclaba al suelo. Señor, dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad, usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento. ¿Es correcto? Sebastián parpadeó, confundido por la confianza en la voz de esta niña que debería estar temblando de miedo. ¿Y qué si lo dije? Es la verdad. ¿A dónde quieres llegar con esto? No tengo todo el día para tus tonterías infantiles. ¿Y usted puede leerlo? La pregunta golpeó a Sebastián como una bofetada inesperada. Durante toda su vida había usado su riqueza y su posición para intimidar a otros, para insinuar una superioridad en todos los aspectos, pero nunca había afirmado tener conocimientos académicos específicos. Su fortuna venía de inversiones despiadadas y decisiones de negocios calculadas, no de una educación superior o de un intelecto erudito. El silencio se apoderó de la oficina mientras él buscaba una respuesta. Eso no es el punto, balbuceó Sebastián, sintiendo por primera vez en décadas que estaba perdiendo el control de una conversación. Yo no soy un traductor profesional. Soy un hombre de negocios. El sudor comenzó a formarse en su frente, una reacción que no había experimentado desde sus primeros días de pobreza, cuando se sentía vulnerable y expuesto. La mirada fija de la niña lo estaba despojando de su armadura de arrogancia pieza por pieza. Entonces, usted tampoco puede leerlo, declaró Valeria con una lógica simple pero devastadora. Eso, según su propio argumento, lo hace a usted menos inteligente que los doctores, que tampoco pueden leerlo. Simplemente significa que hay cosas que usted no sabe. Beatriz se quedó sin aliento, llevándose una mano a la boca. En 12 años de vida, nunca había visto a su hija desafiar a un adulto de esa manera, y ciertamente nunca había visto a nadie poner a Sebastián Montenegro en una posición tan incómoda. Sebastián sintió que su rostro se enrojecía, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas: vergüenza. Esta niña de 12 años acababa de exponer la hipocresía fundamental en su lógica con la claridad brutal de la inocencia. Su argumento, tan cuidadosamente construido para humillar, se había derrumbado como un castillo de naipes bajo el soplo de una simple pregunta. Se sintió expuesto, ridículo. Eso es.
Completamente diferente, rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad de su argumento. Yo soy un hombre de negocios exitoso. Mi fortuna vale miles de millones de dólares. He construido un imperio desde cero. Eso requiere un tipo de inteligencia que tú jamás comprenderás. Una inteligencia que no se aprende en los libros. Estaba a la defensiva, retrocediendo ante el avance lógico de una niña. Pero, ¿eso lo hace más inteligente?, preguntó Valeria con la misma calma, inquebrantable sin levantar la voz. Mi maestra en la escuela nos enseñó que la verdadera inteligencia no se mide por el dinero que tienes en el banco, sino por el conocimiento que tienes en tu cabeza y, sobre todo, por la forma en que tratas a las demás personas. Nos dijo que la bondad es la forma más alta de inteligencia. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Sebastián en sus propios oídos. Se encontró completamente desarmado por la lógica, simple pero impecable, de una niña de 12 años que acababa de destruir su argumento central con la precisión de un cirujano. Había basado toda su identidad en la creencia de que su riqueza era sinónimo de superioridad, y esa creencia ahora yacía en ruinas a sus pies. Beatriz miraba a su hija con una mezcla de terror y un orgullo abrumador. Terror, porque sabía que Sebastián Montenegro tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica, de asegurarse de que nunca más encontrara trabajo en la ciudad. Pero un orgullo inmenso, porque, por primera vez, estaba viendo a su hija defenderse a sí misma y, por extensión, defendiendo la dignidad de su familia con una valentía que ella misma nunca se había atrevido a mostrar. Además, continuó Valeria, su voz volviéndose más fuerte y segura con cada palabra, usted asumió que yo no podría leer el documento porque soy la hija de una mujer de limpieza. Asumió que mi origen determina mi capacidad, pero nunca se molestó en hacerme una simple pregunta. Nunca me preguntó qué idiomas hablo. La última frase no fue una pregunta, sino una afirmación cargada de un peso que Sebastián empezó a sentir en la boca del estómago. Un escalofrío extraño recorrió la espina dorsal de Sebastián. Había algo en la manera en que Valeria había pronunciado esas últimas palabras, una seguridad tranquila y absoluta que le dio un muy mal presentimiento. La dinámica de la habitación había cambiado de forma irrevocable. Ya no era él quien tenía el control. Era esta pequeña niña con zapatos gastados y una mochila llena de libros de la biblioteca. ¿Y qué idiomas hablas?, preguntó finalmente, aunque una parte de él ya no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Temía la respuesta, porque de alguna manera ya intuía que sería algo que lo dejaría en una posición aún más ridícula. La niña lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, Sebastián vio en ellos no solo inteligencia, sino un poder tranquilo que lo hizo sentir pequeño en su propia y gigantesca oficina. «Hablo español nativo, por supuesto», comenzó Valeria, su voz clara y metódica. «Tengo un nivel avanzado de inglés y un dominio fluido del portugués. Mi francés es intermedio, pero puedo mantener una conversación compleja. También tengo un nivel conversacional de alemán y de italiano. Y en los últimos 2 años he estado estudiando mandarín, árabe y un poco de ruso». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara en el aire pesado de la oficina. «Esos son 9 idiomas», agregó Valeria con una pequeña pero triunfante sonrisa. La lista había salido de sus labios como una letanía poderosa, cada idioma pronunciado con una precisión que hizo que la mandíbula de Sebastián se desplomara lentamente. Beatriz la miraba con los ojos desorbitados, tan sorprendida como el propio Sebastián. Sabía que su hija era brillante, pero no tenía idea de la magnitud de su dedicación. Entonces, Valeria asestó el golpe final. «¿Cuántos habla usted, señor Montenegro?». La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Sebastián abrió y cerró la boca varias veces,
como un pez fuera del agua, sin poder emitir un solo sonido. Durante 52 años había usado su riqueza como un escudo y una espada, intimidando a otros con su éxito financiero. Nunca se había encontrado en una situación donde una niña de 12 años, la hija de su empleada de limpieza, lo había superado intelectual y públicamente de una manera tan aplastante. Eso es... ¿Cómo? Balbuceó, toda su arrogancia evaporándose como vapor en el aire. Se sentía desnudo, expuesto, un fraude. Sus millones, su torre, su reloj de lujo. Todo parecía ridículo e inútil en ese momento. Se dio cuenta de que había estado midiendo el valor con la vara equivocada toda su vida y que frente a él tenía a alguien cuyo valor era incalculable y que no tenía nada que ver con el dinero. ¿Le gustaría que intentara leer su documento?, preguntó Valeria con una cortesía que, de alguna manera, hacía la oferta aún más devastadora. Quizás pueda ayudar donde los doctores con títulos internacionales no pudieron. A veces, una perspectiva diferente es todo lo que se necesita. No había burla en su voz, solo una oferta genuina que servía para subrayar la magnitud de la humillación de Sebastián. En ese momento, Sebastián Montenegro se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado completamente a la persona equivocada. Había juzgado a un libro no por su portada, sino por la estantería polvorienta en la que creía que pertenecía. Y ahora estaba a punto de descubrir que algunas humillaciones no se pueden comprar ni negociar, y que el conocimiento, la verdadera inteligencia, era un poder mucho más grande que todo su imperio financiero. El silencio que siguió a la oferta de Valeria fue tan denso que parecía tener peso físico. Sebastián, el hombre que movía los hilos de la economía del país, se encontró completamente paralizado por una niña que acababa de destrozar su lógica con la simplicidad brutal de la verdad. Sus manos, normalmente firmes, temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Una niña que supuestamente debería estar agradecida por las migajas de la educación pública, había declarado un dominio lingüístico que él no podría alcanzar ni en 3 vidas. Eso es imposible, tartamudeó finalmente Sebastián, su voz sonando extrañamente débil en la oficina que había diseñado, específicamente para intimidar a sus visitantes. ¿Dónde aprendiste todo eso? ¿En esa miserable escuela pública tuya? No me hagas reír, debes estar mintiendo. Estaba buscando desesperadamente una explicación que le permitiera recuperar algo de su perdida superioridad, cualquier cosa a la que aferrarse para no ahogarse en la vergüenza. Valeria lo miró con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto lento que no había estado prestando atención. En la Biblioteca Vasconcelos, señor Montenegro, tienen programas de idiomas gratuitos todas las tardes después de la escuela. Los imparten voluntarios de las comunidades de inmigrantes de la ciudad. También hay miles de videos en Internet, aplicaciones gratuitas y, por supuesto, libros. Cualquiera puede aprender si tiene la curiosidad y la disciplina para hacerlo. Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Sebastián se dio cuenta de que mientras él había estado gastando cientos de miles de pesos en cenas en restaurantes exclusivos de Polanco para presumir de su riqueza o en obras de arte que nadie más veía, esta niña había estado en un edificio público, construyendo silenciosamente un tesoro de conocimiento que él nunca podría comprar. Un tesoro que lo hacía a él parecer un indigente intelectual a su lado. Beatriz miraba a su hija con una mezcla de asombro y un creciente pánico. Había sabido que Valeria era inteligente, que siempre traía las mejores calificaciones a casa, que pasaba horas y horas en la biblioteca hasta que la cerraban.
pero nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado la verdadera extensión de lo que su hija había estado aprendiendo en silencio, la disciplina y la pasión que había desarrollado por sí misma, sin más recursos que su propia voluntad. Los programas son dirigidos por personas maravillosas, continuó Valeria con la misma calma inquebrantable. El señor Ahmed, que era profesor de literatura en Minonsepet, su país, antes de tener que huir, me ayuda con el árabe los jueves. La señora Wang, una jubilada que extraña enseñar, me da clases de mandarín los martes. Y María, que trabaja como mi mamá, limpiando casas, me ayuda a practicar mi italiano los sábados. Son personas que, como mi mamá, tienen trabajos que usted consideraría humildes, pero que saben cosas increíbles que no se aprenden en las universidades de élite. Sebastián sintió una oleada de náuseas. Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje y comunidad que él nunca había sabido que existía, un mundo vibrante de conocimiento compartido entre personas que él había desechado automáticamente como inferiores. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan hermética de privilegio que había perdido el contacto con la riqueza humana real de la ciudad que creía gobernar desde su torre de cristal. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, dijo Sebastián, aferrándose desesperadamente al último fragmento de superioridad que creía poder mantener. Hablar idiomas a nivel conversacional no es lo mismo que entender textos antiguos y especializados. Sigue siendo una niña jugando a ser intelectual. Era un ataque débil, y él lo sabía, pero era lo único que le quedaba en su arsenal de arrogancia. Tiene toda la razón, asintió Valeria, sorprendiéndolo de nuevo. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca de la UNAM los fines de semana. Los bibliotecarios ya me conocen y me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. Dicen que les recuerda a ellos mismos cuando eran jóvenes y tenían sed de aprenderlo todo. La mandíbula de Sebastián, si hubiera sido posible, se habría desplomado aún más. La biblioteca de la UNAM, los fines de semana, susurró Sebastián para sí mismo incrédulo. Sí, los sábados por la mañana está casi vacía. He estado leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y la evolución de los idiomas durante los últimos 2 años. Es fascinante cómo las lenguas se conectan entre sí a través de la historia, como las raíces de un árbol gigante que abarca todo el mundo. Su pasión era tan evidente y pura que hacía que la vida de Sebastián, centrada en el dinero, pareciera increíblemente vacía y triste. Sebastián se dejó caer pesadamente en su silla de 200,000 pesos, como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Esta niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas modernos por su cuenta, sino que había estado estudiando, de forma independiente, temas que normalmente requerían títulos de posgrado para comprender completamente. Se sintió como un completo y absoluto idiota. El hombre más rico de México, humillado por el intelecto de una niña de 12 años. 2 años, susurró, su voz apenas audible, mientras la comprensión de la situación lo golpeaba con toda su fuerza. Comencé cuando tenía 10. Mi mamá trabajaba turnos dobles para pagar una escuela privada para mi hermano mayor, pero luego perdió ese trabajo extra. Cuando volví a la escuela pública, me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles para mí. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban, cosas que la escuela no podía enseñarme. Cada palabra era como un martillazo directo al ego inflado de Sebastián. Se dio cuenta de que mientras él había estado presumiendo de la educación de élite que su dinero podía comprar para sus propios hijos, enviándolos a internados en Suiza,
Esta niña había estado obteniendo una educación infinitamente más impresionante a través de pura curiosidad intelectual y una determinación de hierro, sin gastar un solo peso. Había logrado más con una tarjeta de biblioteca que sus hijos con todas sus colegiaturas millonarias. «Muéstrame», dijo Sebastián súbitamente, su voz áspera, un desafío que también era una súplica. «Si realmente sabes todo eso, si no estás mintiendo, muéstramelo ahora mismo». Necesitaba verlo, necesitaba la prueba definitiva para que su cerebro, tan acostumbrado a un orden mundial, donde él estaba en la cima, pudiera procesar esta nueva y devastadora realidad. Era la única manera de aceptar la magnitud de su propia ignorancia. Valeria miró a su madre, quien, a pesar del miedo que aún sentía, asintió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La niña se acercó al escritorio donde yacía el misterioso documento que había derrotado a los más prestigiosos traductores de la ciudad. Tomó los papeles con manos firmes y los estudió durante un momento que se sintió como una eternidad. Sebastián podía ver sus ojos moviéndose rápidamente por los caracteres, reconociendo patrones, haciendo conexiones que los expertos universitarios habían pasado por alto. «Es interesante», murmuró Valeria, más para sí misma que para los demás. «No es un idioma único, como pensaban los expertos. Es una combinación de varios sistemas de escritura, organizados en capas temáticas. Es como si alguien hubiera querido preservar la misma pieza de sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas para asegurarse de que el mensaje nunca se perdiera, sin importar qué civilización lo encontrara. Su análisis era tan rápido y preciso que parecía imposible». Sebastián sintió como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. «¿Qué? ¿Qué significa eso? Habla claro». Su tono ya no era de arrogancia, sino de una desesperada necesidad de entender. El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos los párrafos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales distintas. El primer párrafo está en sánscrito védico, el segundo en una forma de escritura cuneiforme acadia, el tercero utiliza glifos mayas clásicos. Beatriz se acercó lentamente, fascinada a pesar de su terror. Nunca había visto a su hija hablar con esta autoridad académica. Nunca había presenciado el alcance real de su inteligencia. Era como ver a una persona completamente nueva, una erudita atrapada en el cuerpo de su pequeña niña. Sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi la hizo llorar, mezclada con el miedo a las consecuencias que esta demostración de genialidad podría tener. ¿Puedes leerlo?», preguntó Beatriz en un susurro tembloroso, su pregunta dirigida tanto a su hija como al destino. Valeria levantó la vista del documento y miró directamente a Sebastián, cuyos ojos reflejaban una tormenta de incredulidad, humillación y una chispa de genuina curiosidad. La arrogancia había sido reemplazada por un asombro aturdido. Ya no era un juego para él, se había convertido en el momento más real y revelador de su vida. «¿Quiere que lo intente, señor Montenegro?», preguntó Valeria, devolviéndole la pregunta. Sebastián sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio. Una parte de él, su ego herido de muerte, quería gritar que no, que se detuviera, que mantuviera la ilusión de que esta niña era solo una farsante. Pero otra parte de él, una parte que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia, estaba genuinamente desesperada por saber qué diría esta criatura extraordinaria. «Sí», murmuró, la palabra apenas saliendo de su garganta. «Inténtalo». Valeria regresó su atención al documento, respiró hondo y comenzó a leer. Pero lo que salió de su boca hizo que el corazón de Sebastián se detuviera por un instante. Porque Valeria, Castillo,
La hija de 12 años de su empleada de limpieza comenzó a recitar el primer párrafo en un perfecto y fluido sánscrito védico, con una cadencia y una musicalidad que parecían venir de otro tiempo. Su pronunciación era impecable, con tonos y acentos que indicaban no solo un conocimiento memorizado del idioma, sino una comprensión profunda de sus matices culturales y espirituales. Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de un significado y una autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. Sebastián se había quedado con la boca entreabierta, su expresión de burla transformada en una de shock absoluto que jamás olvidaría en su vida. Durante 52 años había operado bajo la creencia de que la educación real, la inteligencia verdadera, solo estaba disponible para quienes podían pagarla, para los de su clase. Creía que era un bien de lujo, un privilegio exclusivo. Esta niña, con su uniforme remendado y sus libros de biblioteca, acababa de destrozar esa creencia fundamental de su vida, reduciéndola a cenizas con cada sílaba antigua que pronunciaba. Pero Valeria no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en sánscrito, sin siquiera hacer una pausa para tomar aire, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en acadio cuneiforme, un idioma muerto hace miles de años, con la misma fluidez sobrenatural. Las palabras guturales y complejas salían de su boca con una naturalidad que hizo que Sebastián se sintiera como si estuviera presenciando un milagro o un acto de magia imposible. Esta no era una niña recitando frases memorizadas de Internet. Esta era una académica genuina, una políglota prodigio que entendía no solo las palabras, sino los contextos culturales e históricos detrás de cada expresión. Era un intelecto de un calibre que Sebastián nunca había encontrado, ni siquiera en las salas de juntas con los premios Nobel que a veces contrataba como consultores. Y esta mente brillante limpiaba sus baños. O, mejor dicho, la madre de esta mente brillante lo hacía. Beatriz se llevó las manos al corazón, las lágrimas finalmente comenzando a formarse en sus ojos, pero esta vez no eran de humillación, sino de un orgullo y un asombro tan profundos que dolían. Su hija, su pequeña Valeria, que le ayudaba a lavar los platos después de la cena y que hacía su tarea en la pequeña mesa de la cocina bajo una bombilla parpadeante, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de los profesores universitarios más condecorados del mundo. Valeria continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en lo que sonaba como maya clásico, los sonidos y chasquidos de la lengua llenando la oficina modernista con el eco de una civilización perdida. Sebastián no tenía idea de qué estaba diciendo, pero podía escuchar la reverencia en su voz, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual y filosófico que llevaban. Estaba canalizando la sabiduría de mundos y épocas que él ni siquiera sabía que existían. Con cada idioma que Valeria dominaba perfectamente, la humillación de Sebastián crecía exponencialmente, pero también lo hacía una nueva y extraña sensación. Admiración. Se dio cuenta de que durante décadas había estado presumiendo de su supuesta superioridad frente a empleados como Beatriz, cuando en realidad la hija de Beatriz sabía más sobre prácticamente cualquier tema académico que él jamás sabría. Su mundo de certezas se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma. Cuando finalmente terminó de leer el último párrafo, Valeria levantó la vista del documento y miró directamente a Sebastián. Por primera vez en la historia de sus interacciones con empleados de servicio, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había algo que él no había visto jamás dirigido hacia él, una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás de la máscara de la pobreza económica y la juventud.
¿Quiere que traduzca el significado? ¿El completo del texto, señor Montenegro?, preguntó Valeria con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido el cuerpo de Sebastián. Él intentó hablar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco pálido del shock absoluto. Podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda a pesar del aire acondicionado de la oficina. Beatriz se acercó a su hija, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Valeria, mi amor, ¿cómo? ¿Dónde aprendiste todo esto?» Valeria sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, pero era una sonrisa que tenía una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. Era la sonrisa de alguien que conocía su propio valor y que acababa de demostrárselo al mundo, o al menos al pequeño y miserable mundo de Sebastián Montenegro. «Mamá», respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad que Sebastián nunca había escuchado antes en su oficina. «Tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie nunca me podía quitar. Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar que fuera gratis o que tuviera que conseguirla en bibliotecas públicas y pasando horas frente a la pantalla de la computadora que compramos a crédito». Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Sebastián. Se dio cuenta de que esta niña había logrado más con recursos gratuitos y una determinación inquebrantable que lo que él había logrado con millones de dólares y conexiones de élite. Ella había buscado el conocimiento por el conocimiento mismo, mientras que él solo había buscado el poder por el poder mismo. Y en esa búsqueda ella se había vuelto infinitamente más rica que él. Finalmente, Sebastián encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil, como la de un extraño. ¿Qué dice el documento? ¿Cuál es el gran secreto que mis traductores no pudieron descifrar? Necesitaba saberlo. Necesitaba escuchar el mensaje que su abuelo había dejado, el mensaje que esta niña increíble había sido la única capaz de desvelar. Era como si el destino mismo le estuviera hablando a través de ella. Valeria puso el documento sobre el escritorio de mármol con un cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Dice que la verdadera sabiduría no habita en palacios dorados ni en torres de cristal, sino en corazones humildes que están abiertos a aprender de todos, sin importar su estatus. Dice que la riqueza real no se cuenta en monedas de oro o en acciones de la bolsa, sino en la capacidad de ver la dignidad y el valor en cada alma humana. Cada palabra era como una flecha encendida dirigida directamente al alma podrida de Sebastián. Se dio cuenta de que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico. Era un espejo que reflejaba con una claridad brutal exactamente en lo que él se había convertido y todo lo que había perdido en el proceso de construir su imperio. Era un juicio pronunciado desde el pasado por su propio abuelo, el hombre que había iniciado la fortuna familiar. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones materiales es, en realidad, el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad más importante, la de reconocer la luz y el genio en los demás. Continuó Valeria mirando directamente a Sebastián mientras hablaba. Y dice que el verdadero poder no proviene de la capacidad de humillar a otros, sino de la fuerza que se necesita para elevarlos y ayudarlos a alcanzar su propio potencial. ¿Y qué más?, susurró Sebastián, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta, porque cada palabra era una condena a la vida que había vivido. Termina con una advertencia.
Dice que cuando un hombre poderoso finalmente descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba en las personas más humildes, ese es el momento de su verdadero despertar, o de su condena eterna. La elección, dice, es suya. La habitación quedó en un silencio absoluto cuando Valeria terminó. Sebastián se dio cuenta de que no solo había sido humillado intelectualmente por una niña de 12 años, había sido juzgado por el legado de su propia familia, por la sabiduría de generaciones, y había sido encontrado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban. Se había encontrado cara a cara con su propia alma, y no le gustaba nada, absolutamente nada, de lo que veía. Por primera vez en 52 años de vida, se encontró completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante décadas. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde de su escritorio, tratando de encontrar algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La niña frente a él ya no era la hija de su empleada. Era un oráculo, un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido en su búsqueda de poder. ¿Quién eres realmente?, susurró Sebastián, su voz apenas audible en la oficina que ahora se sentía como una prisión de su propia construcción. Valeria lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. Soy exactamente quien usted ha visto desde el principio, señor Montenegro. Soy Valeria Castillo, hija de Beatriz Castillo, estudiante de la secundaria pública número 34, y alguien que cree que todas las personas merecen ser tratadas con respeto y dignidad, sin importar el trabajo que tengan. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Sebastián. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado confundiendo las etiquetas externas, el uniforme de limpieza, el título de director general, la cuenta bancaria, con el valor real de las personas. Había juzgado a Beatriz por su uniforme sin preguntarse nunca qué tipo de madre extraordinaria podía criar a una hija tan excepcional. Había asumido que la pobreza económica equivalía a la pobreza intelectual, cuando la prueba viviente de lo contrario había estado limpiando el polvo de sus muebles durante años. Beatriz se acercó a su hija y puso una mano protectora en su hombro. «Valeria, es hora de irnos», murmuró suavemente, claramente preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. Temía la ira de un hombre poderoso herido en su orgullo, pero cuando miró a Sebastián, no vio ira en su rostro. Vio algo mucho más aterrador y a la vez esperanzador. Vio a un hombre completamente roto. «No», dijo Sebastián súbitamente, su voz áspera por la emoción contenida. «Por favor, no se vayan». Madre e hija lo miraron con sorpresa. Durante 8 años, Sebastián nunca había pedido nada por favor a Beatriz. Nunca le había mostrado la más mínima consideración. Su vocabulario hacia ella se limitaba a órdenes y críticas. La palabra «por favor» sonaba extraña y antinatural saliendo de sus labios. Necesito entender», continuó Sebastián, luchando con palabras que no había pronunciado en décadas. «¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo lo que importa?» Se sentía como un niño perdido, despojado de todas las certezas que habían gobernado su vida. Por primera vez, estaba admitiendo su ignorancia, su vulnerabilidad, y lo estaba haciendo frente a las 2 personas a las que acababa de intentar destruir. Valeria intercambió una mirada con su madre, quien asintió casi imperceptiblemente. Con una confianza que parecía natural en ella, la niña se acercó y se sentó en una de las sillas de diseño frente al escritorio de Sebastián. Por primera vez en la historia de esa oficina,
Alguien que no era un millonario o un político se sentaba como un igual frente al dueño del imperio. La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo. «Yo no sé más que usted sobre todo, señor Montenegro», respondió Valeria con una honestidad brutal que lo desarmó aún más. «Usted sabe sobre negocios, sobre cómo hacer dinero, sobre cómo manejar empresas multinacionales. Esas son habilidades que yo no tengo y que son muy complejas». Hizo una pausa y Sebastián pudo sentir que venía un pero devastador. «Pero usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente dan valor a la vida. Nunca aprendió sobre el respeto, sobre la humildad, sobre cómo ver la humanidad en cada persona, sin importar su apariencia o su trabajo. Y esas, señor, son las lecciones más importantes de todas». Cada palabra fue un golpe directo al estómago de Sebastián. Se dio cuenta de que había pasado su vida acumulando un tipo de conocimiento, el conocimiento del poder y el dinero, mientras era un completo analfabeto en el conocimiento del corazón y el alma. Era un genio en un campo y un completo ignorante en todos los demás que daban sentido a la existencia humana. ¿Y tú sí las has aprendido? ¿En tu escuela? ¿En tus libros?, preguntó Sebastián, su voz teñida de una genuina curiosidad, la curiosidad de un estudiante que se da cuenta de que no sabe nada. «No, señor, mi mamá me las enseñó», respondió Valeria simplemente, mirando a Beatriz con un amor y una admiración que lo conmovieron profundamente. «Ella me enseñó con su ejemplo. Trabaja 16 horas al día para darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Nunca se queja. Nunca habla mal de las personas que la tratan injustamente. Y siempre, siempre encuentra tiempo para ayudarme con mi tarea y preguntarme cómo me siento, aunque esté completamente agotada». Beatriz sintió las lágrimas formándose de nuevo en sus ojos al escuchar a su hija describir sus sacrificios con tanta claridad y aprecio. Se dio cuenta de que, a pesar de sus dificultades y de su humilde posición, había logrado darle a su hija la educación más valiosa de todas, la educación del carácter, la empatía y la resiliencia. Había criado a una reina sin tener un reino que ofrecerle, solo su amor incondicional. «¿Sabe qué me enseñó mi mamá que es más valioso que todos sus miles de millones?», preguntó Valeria, mirando directamente a Sebastián. «Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer que otras personas se sientan valiosas. Me enseñó que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que no importa cuán poco tengas materialmente, siempre, siempre puedes elegir tratar a los demás con dignidad». Cada lección era como una revelación, y para Sebastián se dio cuenta de que Beatriz, a quien había tratado como si fuera un mueble invisible durante 8 largos años, había estado criando a una filósofa, a una líder, a un ser humano excepcional en su humilde hogar. Mientras tanto, él, en su mansión vacía, solo había estado acumulando objetos caros y alimentando una soledad y una amargura que ahora lo consumían. «Pero yo he trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy», protestó débilmente Sebastián, aferrándose a los últimos jirones de su autoimagen destrozada. «He construido este imperio desde la nada, desde la pobreza más absoluta». Era la historia que siempre se contaba a sí mismo para justificar su crueldad, la excusa para su falta de empatía. «Y eso es admirable», concordó Valeria sorprendiéndolo. «Pero la pregunta es, ¿para qué lo construyó? ¿Para ayudar a otros? ¿Para hacer del mundo un lugar mejor? ¿O solo para poder sentirse superior a personas como mi mamá y asegurarse de que nadie pudiera volver a humillarlo como quizás lo hicieron cuando era pobre?» La pregunta colgó en el aire como una sentencia. Sebastián abrió la boca para defenderse, para decir que lo había hecho por su familia, por seguridad, pero se dio cuenta de que eran mentiras.
La verdad era que lo había construido por ira, por resentimiento, para poder ser él quien pisara en lugar de ser pisado. Se había convertido en el monstruo que una vez despreció. No lo sé, admitió finalmente, su voz quebrándose con la admisión más honesta que había hecho en décadas. Esa es la diferencia entre nosotros, señor Montenegro, dijo Valeria suavemente. Usted nunca se preguntó ¿por qué? Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada nuevo idioma, por qué estoy leyendo cada nuevo libro. Siempre tengo un propósito más allá de mí misma. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu propósito?, preguntó Sebastián, sintiendo que la respuesta de esa niña podría ser la clave para su propia salvación. Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo, respondió ella con una convicción que lo dejó sin aliento. Porque creo que la educación y el conocimiento son herramientas para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar todos los sacrificios que mi mamá ha hecho por mí, dándole un propósito a cada hora que ella pasa trabajando, convirtiendo su esfuerzo en algo que pueda beneficiar a muchos. Sebastián sintió algo extraño moverse en su pecho, algo que no había experimentado desde que era un niño. Era una mezcla de vergüenza profunda y algo que podría ser admiración, respeto, incluso esperanza. No estaba seguro, pero sabía que era la primera vez en décadas que sentía que estaba en presencia de alguien genuinamente superior a él. No en dinero o poder, sino en carácter, en sabiduría, en todo lo que realmente importaba. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y se sorprendió por la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Era la pregunta de un hombre perdido en el desierto de su propia creación, buscando una guía. Valeria lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera. Aparentemente, decidió que lo era. Primero, dijo, necesita disculparse con mi mamá, no solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible, como si no fuera un ser humano. Sebastián giró su silla para mirar a Beatriz, quien había estado observando toda la conversación con una mezcla de terror y fascinación. Durante 8 años, ella había sido simplemente la mujer de la limpieza. Nunca se había molestado en aprender su apellido, nunca le había preguntado por su familia, nunca había reconocido su humanidad básica. Se levantó, caminó hacia ella y por primera vez la miró a los ojos. Beatriz, dijo, y su nombre sonó extraño en sus labios. Lo siento por todos estos años, lo siento por nunca verla, y lo siento más que nada por haberla humillado frente a su increíble hija. Una disculpa no era suficiente, y Valeria lo sabía. Las palabras son fáciles. Los cambios reales requieren acciones, continuó ella, implacable. ¿Qué tipo de acciones?, preguntó Sebastián, listo para hacer lo que fuera necesario. Necesita cambiar cómo trata a todos sus empleados. Necesita usar su riqueza para elevar a otros en lugar de humillarlos. Necesita crear oportunidades para niños como yo, niños inteligentes de familias trabajadoras que solo necesitan una puerta abierta. Pero yo no sé cómo hacer eso, admitió Sebastián, sintiéndose como un niño incompetente. Entonces, aprenda, respondió Valeria con la misma determinación que había usado para aprender 9 idiomas. Mi mamá puede enseñarle. Ella sabe más sobre el liderazgo real, el que inspira lealtad y respeto, que todos los libros de negocios que usted ha leído. Ella ha liderado a nuestra familia a través de la pobreza y la dificultad con dignidad y fuerza. Ese es el único tipo de liderazgo que vale la pena aprender. Sebastián miró a Beatriz con ojos nuevos. Por primera vez realmente la vio. Vio a una mujer que había criado a un genio mientras trabajaba en empleos agotadores. Vio a alguien que había mantenido su dignidad a pesar de años de humillación. Vio a una líder real que había estado bajo su nariz todo este tiempo.
Beatriz, dijo suavemente, ¿me ayudarías? ¿Me enseñarías a ser una mejor persona? Beatriz, después de un largo momento, asintió lentamente, viendo una sinceridad en sus ojos que nunca creyó posible. Pero hay condiciones, intervino Valeria, tomando el control de la negociación. Las que ustedes quieran, respondió Sebastián sin dudar. Primera, mi mamá tendrá un trabajo real, como directora de un nuevo departamento de desarrollo humano, con un salario digno y el respeto que merece. Segunda, usted creará un programa de becas con mi nombre para financiar la universidad de 100 niños de escuelas públicas cada año. Tercera, usted, personalmente, va a aprender un nuevo idioma para que entienda lo que se siente ser un estudiante de nuevo, ser humilde y no saber nada. ¿Qué idioma?, preguntó Sebastián, sorprendido pero intrigado por la última condición. Valeria sonrió. Voy a enseñarle náhuatl, para que aprenda algo sobre las raíces de la tierra que pisa y de la gente que ha ignorado durante tanto tiempo. Las clases serán los martes y jueves, en la Biblioteca Vasconcelos. No se permiten excusas. La idea de Sebastián Montenegro, el magnate, aprendiendo una lengua indígena en una biblioteca pública, era tan revolucionaria que casi parecía una broma. Pero él sabía que era el primer paso de su penitencia. Tenemos un acuerdo, dijo Sebastián, extendiendo su mano. Valeria, una niña de 12 años, estrechó la mano del hombre más rico de México para sellar un pacto que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de miles de personas. Y mientras lo hacía, Sebastián sintió, por primera vez en muchos, muchos años, que había hecho algo verdaderamente importante. Una inversión no en el mercado de valores, sino en el futuro y en su propia humanidad. El cambio por fin había comenzado.